Si tomamos distancia y observamos el fenómeno vaca muerta, podemos ver que la actividad energética está atravesando un proceso revolucionario. Hablamos de cambios sustanciales que modifican y alteran la estructura del sector. La industria del petróleo y el gas se agranda, crece, generando así nuevas posibilidades. Estamos empezando a ver el resultado del trabajo invertido en los últimos 9 años, concretando operaciones que en algún momento consideramos inviables en nuestro país, poniendo de pie a un gigante de la industria que estaba debilitado. A pesar de la incertidumbre, la actividad del sector no para, no se detiene. Se trata de un equipo de miles de personas que supieron poner en valor los recursos del suelo argentino. El compromiso está asumido. Ya no hay vuelta atrás. Nadie pone en duda que Vaca Muerta es prioridad. Las petroleras que invierten en Vaca Muerta asumen un desafío a largo plazo. El plan, lógicamente, se divide en etapas, metas y objetivos. Pero las grandes compañías internacionales lo dividen a su vez por países o regiones. Este es el caso de la empresa anglo-holandesa Shell, una de las multinacionales más grandes del mundo que opera en la Argentina desde 1914. Para conocer la estrategia y el presente de la compañía, visitamos en sus oficinas al geólogo John Rooney, presidente de Shell Argentina. John Rooney, presidente de Shell, gracias por recibirnos en su compañía. Queríamos saber cómo están hoy su posicionamiento, el posicionamiento de la empresa en Vaca Muerta. Estamos bastante complacidos con el desarrollo de nuestros activos en la Vaca Muerta. Desde el primer del año hemos duplicado el nivel de producción. Ya estamos perforando con 2 taladros, 2 equipos de perforación y haciendo los completions con un equipo de completions. Hemos empezado con el movimiento de suelo de la construcción de nuestro primer CPF, Central de Procesamiento, de 30,000 barriles por día, sumando a los 12,000 barriles por día que ya tenemos. El desempeño del reservorio ha sido excelente, a nivel de Permian o hasta mejor que el nivel de Permian. Es una etapa de desarrollo masivo. ¿En cuántas áreas? ¿En cuántos lugares de Vaca Muerta? El desarrollo es en las 3 áreas en la ventana petróleo, la producción de crudo. Nuestra producción es de 90% de crudo, 10% de gas. Esos son 3 bloques: Sierras Blancas, Cruz de la Arena y Coirón Amargo Suroeste. También estamos operando un bloque que se llama Bajada de Añelo, con YPF como nuestro socio. Para dimensionar, para que la gente entienda, ¿cómo podríamos comparar el aporte que le ha hecho Vaca Muerta a la empresa Shell? En Shell hay 3 áreas de desarrollo de no convencional: Canadá, Estados Unidos y Argentina. Y el plan que tenemos interno de la compañía hace llegar a la Argentina como un pleno tercer parte de la contribución. Es decir, igual a lo que tenemos en Permian y en Canadá con tiempo. Tenemos también el beneficio aquí que estamos aprendiendo de lo que hacen en Permian. Las lecciones en perforaciones, completions, las tecnologías que usan allá, trajemos aquí y usamos aquí. Esto baja los costos
de desarrollar en Argentina en comparación a lo de Permian. Eso es muy interesante, digamos. La experiencia que han tenido en Permian en Estados Unidos le ha posibilitado bajar mucho los costos aquí en Argentina. ¿Cuál es la relación que tienen respecto de las empresas que los asisten aquí en Argentina y cuánto tienen que importar para la producción de los hidrocarburos? Algo que hemos dicho varias veces es la necesidad de desarrollar más compañías de servicio locales en Argentina. Estamos trabajando con varias empresas en la cuenca, en nuestro desarrollo. El país tiene una historia larga en petróleo y por suerte o por a raíz de eso tiene una cantidad de experiencia. Yo encuentro trabajando con los trabajadores de las compañías en Neuquén es que están muy capaces de trabajar a los estándares necesarios para trabajar con nosotros. Y con tiempo tenemos metas de incrementar el porcentaje de contenido local, de contenido neuquino que usamos en nuestro desarrollo. Lo he leído por ahí hablar de la relación con las comunidades de la zona, las comunidades aborígenes de la zona. ¿Es un tema que les preocupa? No preocupa, estoy orgulloso. Una de las políticas de Shell a nivel mundial que hemos aprendido de una experiencia en el mundo es la necesidad de tratar con las comunidades, los vecinos de las operaciones del principio o antes del principio de tu negocio, de empezar su negociación, empezar perforando. Y fuimos a la cuenca antes de llegar al primer equipo de perforación, hablando con los vecinos, los posteros y las comunidades indígenas de lo que tenía en plan de hacer y aprender de su vida. Y ya esta relación fluida con las comunidades indígenas y los posteros es algo que marca el desarrollo de Shell en Argentina. Esta producción que tiene Shell en Argentina de hidrocarburos, ¿hacia dónde va? Se pregunta la gente. ¿Shell la tiene disponible para exportar, para abastecerse en su mercado interno? ¿En qué proporciones? La producción de Shell es 100% consumida en las refinerías del país por uso doméstico. Con tiempo, el nivel de producción de la cuenca, incluyendo la producción de Shell, va a superar por bastante la necesidad, la demanda del país y empezar a exportar. El gobierno habla de llegar hasta 200,000 barriles por día de exportación en el corto plazo, 2-3 años. Algo que pensamos es creíble, que podía pasar. Ya que habló de los gobiernos, ¿cuáles son las políticas de los estados provinciales o nacionales que todavía ustedes esperan que se sigan avanzando o resolviendo problemas? Estamos participando en la Mesa Vaca Muerta, cual es un ambiente una mesa de trabajo de gobiernos provinciales, federales, sindicatos, compañías. Y allá tratamos a los temas importantes para mejorar la eficiencia. Pues es importante recordar que las inversiones en Vaca Muerta, incluso en mi compañía, están compitiendo con inversiones en Canadá o Estados Unidos. Y hay que hacerlo a una manera competitiva con las inversiones allá para atraer ese capital. ¿Hoy están trabajando con reglas claras o todavía faltan reglas? No, las reglas están bastante claras. No quejo de las reglas de Argentina. Hay mejoras que pueden hacer y en la Mesa Vaca Muerta estamos discutiéndolos. Pero igual, ya como veas en la mesa en Vaca Muerta, hay una cantidad de inversores, incluyendo nosotros, que están trabajando con las reglas actuales, porque son mejoras, no son, cambios grandes. John, permítame descontracturarlo. Usted está al frente de la compañía en Argentina desde noviembre del año 2018, pero usted ya vivió en Argentina, además que vivió en una época de turbulencias, estuvo hasta el 2001 aquí en Argentina y ahora hay un cambio de escenario político en la Argentina. ¿Cuál es su visión? Por supuesto, siempre en relación a la empresa y Vaca Muerta. Y la geología de Argentina, la geología de la Vaca Muerta es algo que da un recurso para desarrollar a nivel del Estado, para la nación. Nuestras inversiones están de largo plazo. Hemos trabajado con gobiernos de muchos tipos. Lo que esperamos es que cualquier gobierno siga dando las condiciones necesarias para que el desarrollo de la Vaca Muerta sea competitivo. Y estoy bastante seguro que la importancia de la Vaca Muerta es tal que los gobiernos van a seguir promoviendo las inversiones.
Es fundamental comprender el valor que tienen los recursos que yacen en Vaca Muerta para entender de qué estamos hablando. Somos el segundo país con más recursos de shale gas del mundo y el cuarto en el caso del shale oil. A partir de la estimulación hidráulica, comenzó una nueva era en la industria del petróleo y el gas. Para conocer más sobre los recursos no convencionales y su explotación, conversamos con el ingeniero especialista en petróleo, Eduardo Oreste. Ingeniero Eduardo Oreste, tengo varias preguntas para hacerle aprovechando que es especialista en petróleo. Hablamos fuera de cámara que hay una diferencia muy grande y que a veces se confunden dos palabras. Una es recursos y la otra es reservas. Exactamente. Las reservas en realidad son aquellos recursos ya comprobados. Los recursos son lo que uno estima globalmente que puede existir para recuperar haciendo determinados trabajos. Bueno, uno toma un volumen determinado, tomemos el caso de Vaca Muerta, uno dice, bueno, son 30.000 kilómetros cuadrados, toma el espesor de las capas productivas, toma la superficie y dice, bueno, aquí hay recursos probables, posibles. Cuando uno empieza a hacer las tareas de exploración, empieza a perforar y empieza a comprobar que existen efectivamente reservas en esos lugares, empieza a certificar, lo que se dice certificar, determinada cantidad de reservas. Ya uno sabe, tiene cierto grado de certeza, de que esos volúmenes que pasaron de ser recursos a ser reservas tienen una probabilidad de ocurrencia, de poder monetizarlas, de poder producirlas. Lo que aquí ocurre es que esto es un movimiento continuo. Yo perforo un pozo, después que perforé ese pozo determiné qué volumen de lo que antes era recursos ahora es reservas y las comprobé, existen efectivamente. Luego veré cómo y qué debo hacer para ponerlas en valor, para poder viabilizarlas. Sigo perforando, cuando sigo perforando voy incorporando más. De todas maneras, lo que sí me parece que es importante es discriminar entre lo que son las reservas no convencionales y las reservas convencionales. Yo escuchaba todo esto y pensaba en las empresas que tienen que hacer una inversión quizás sobre una cifra que es estimativa, no es 100% exacta. Ahora, en el caso de Vaca Muerta, solemos escuchar que se habla de shale oil y shale gas o petróleo de esquisto. ¿Cuál es la diferencia cuando se habla de petróleo convencional y no convencional, más allá de la parte de refinería? Bueno, fundamentalmente el factor más importante que tiene una roca convencional es que tiene permeabilidad. El petróleo puede circular a través de él. No es la roca generadora, allí no se produjo el petróleo. La roca, el petróleo que uno lo ve en condiciones líquidas, si quieren, no todos, pero está almacenado en los poros de la roca. Ahora, para que esos poros puedan producir el petróleo, puedan dejar que circule ese petróleo, tienen que estar comunicados entre sí. Eso se llama permeabilidad. Entonces, el factor más importante que tiene una roca convencional es que tiene permeabilidad. El petróleo puede circular a través de él. No es la roca generadora, allí no se produjo el petróleo. Eso es convencional. El shale del petróleo y el gas no convencional, shale, porque también es no convencional el tight. Y el tight tiene otras condiciones, no necesariamente es la roca generadora. Esa es la división fundamental. El no convencional no tiene prácticamente permeabilidad y la permeabilidad la tenemos que generar con la fractura. Pasando en limpio, cuando la gente escucha del petróleo y el gas de Vaca Muerta, quizás uno en el imaginario por los dibujitos, qué sé yo, hace un pozo y hay un río de lago inmenso. Eso no es así. Y hay que hacer un gran trabajo con la tecnología necesaria para poder sacar ese petróleo que siempre estuvo, o por lo menos hace millones de años que está, pero que antes no teníamos esa posibilidad de extraerlo. Es así. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que Argentina sea un país exportador de energía, de gas y petróleo de Argentina al mundo? Ahí hay una pequeña salvedad. Nosotros somos exportadores. Lo que no somos es grandes exportadores, porque el volumen de reservas y la riqueza que nosotros tenemos es tan grande que nos permite tener hoy un yacimiento de clase mundial. Lo que nosotros llamamos clase mundial es algo que está en condiciones de competir en las grandes ligas. Ahora, lo que a nosotros hoy nos falta para poder decir podemos competir de igual a igual, vamos a jugar en primera, generar las condiciones para que
con nuestras diferencias y nuestras particularidades podamos competir. Podemos seguir en una etapa, yo digo que lo que hemos hecho hasta hoy, que parece que es mucho, no hay ninguna duda, sin duda. Mucho, todavía está en una etapa de piloto cuando uno lo compara con lo que es Permian y otros yacimientos no convencionales en otras partes del mundo. Entonces, sin duda el fenómeno vaca muerta se puede analizar desde todas las aristas, de lo económico, político, industrial. Así que me voy a guardar varias preguntas porque seguramente nos volvamos a encontrar. Gracias, Eduardo. Ha sido un placer y a disposición. Cuando gusten. Somos una compañía argentina con alcance global. Somos soluciones para el futuro. Somos SECO. Los años impares suelen ser años de mucho movimiento a nivel político y económico en nuestro país, más aún si se trata de un año de elecciones presidenciales. Las pymes y las grandes compañías que invirtieron y se instalaron en Vaca Muerta siguen de cerca el panorama político y económico regional e internacional. Para analizar la situación que atraviesa la Argentina, conversamos con el economista Claudio Loser, quien trabajó 30 años en el Fondo Monetario Internacional y desde entonces reside en Washington, D.C. Claudio Loser, muchas gracias por esta comunicación con nuestro programa Vaca Muerta desde los Estados Unidos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por tenerme en el programa, todo bien por acá. Lo primero que queríamos consultarlo es cuál es el lugar, en su experiencia y larga trayectoria como economista y consultor, el lugar que tiene Vaca Muerta en la economía argentina para usted. Vaca Muerta es fundamentalmente una joya que no había sido utilizada, no había sido encontrada. Y en ese sentido yo creo que el rol que puede jugar Vaca Muerta es muy impresionante. No estoy hablando de cómo se puede, instrumentar. Lo que estoy diciendo es que el potencial es extraordinario. Por supuesto, tiene sus limitaciones, hay que ver qué pasa con el mercado de gas, qué pasa con el mercado petrolero internacional, pero ciertamente Argentina como potencia exportadora de energía va a tener nuevamente un rol muy, muy importante. Satisfacer el mercado interno, ¿qué importancia le asigna a eso y cuál es la importancia que le asigna a lo que usted acaba de mencionar, que es la posibilidad de exportar energía? En última instancia, Vaca Muerta sí entra a producir en forma muy importante, dado el potencial que tiene como la segunda o la tercera reserva internacional de este tipo de yacimiento. El hecho de que pueda cubrir las necesidades internas, de todas maneras, eso ya tiene un impacto tremendamente grande. Hay que ver los costos de producción y todo eso, por supuesto, pero mejoraría en forma muy marcada la balanza de pagos y tendría la posibilidad de que la Argentina tenga oferta de energía en forma sostenida y sin problemas de interrupciones que pueden ocurrir. Hablemos de Venezuela, hablemos del Mediano Oriente, que puede generar muchos problemas en la economía nacional. Así que el rol es importantísimo y demasiado tiempo lo hemos mantenido dormido. En términos de la economía internacional, por supuesto, Argentina como productora agrícola ya tiene un rol importante. Esto puede ser un segundo elemento. Uno puede discutir si eso va a afectar otras actividades, por lo que se llama la enfermedad holandesa, que podría apreciar o hacer más fuerte el peso argentino, pero eso es algo que podemos discutir dentro de varios años, es irrelevante para ahora. Por ahora, que nada mal nos vendría en todo caso si fuera la apreciación del peso argentino por estas épocas, correcto, ¿no? Sí. Si tuviera que hacer una comparación entre Permian, que es el gran yacimiento no convencional de los Estados Unidos, y Vaca Muerta, ¿qué paralelismo podría usted hacer? En términos, yo no soy geólogo,
no soy un experto en todas estas cosas, pero evidentemente en términos de la posibilidad de producción de vaca muerta sería muy parecido. La tecnología está. Si se hubiera hablado hace 10 años, hubiéramos hablado de una productividad relativamente pequeña. Hoy en día, yo diría que con la tecnología existente y con la disponibilidad, digamos, la capacidad de transporte que tiene la Argentina desde vaca muerta, ya sea a través de Chile o a través del Océano Atlántico o a los centros importantes de consumo, yo creo que eso es muy parecido a lo que existe en el Permian. Por supuesto, también es parecido el hecho de que es muy sensible este tipo de producción a cambios en los costos, a cambios en los precios, y que la producción puede caer y aumentar muy rápidamente dependiendo de las condiciones internacionales. Y eso también tiene que tenerse en cuenta. Esto es algo realmente muy importante. Usted me metió en el tema de los cambios. ¿Qué pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos cuando se produjeron los cambios políticos? Cuando el gobierno de Obama tuvo que entregar a otro signo político, a Trump, el gobierno. ¿Qué pasó en Permian con esa historia? Frente a los cambios que también estamos empezando a vivir aquí de escenario político, que ahora también lo voy a consultar, ¿no? En términos del cambio de gobierno, no tuvo un impacto tremendo. Por supuesto, con Obama tenía más fuerza los ambientalistas que estaban preocupados, pero es muy interesante, es una pregunta excelente porque hubo menos cambios de lo que uno hubiera esperado. En realidad fueron cambios positivos, aumentó la producción, hubo de alguna manera una mejora en los precios del petróleo y del gas, y eso por supuesto tuvo un impacto mucho más importante que el cambio de gobierno. De alguna manera, en Estados Unidos con el Permian hay, digamos, en general no había diferencias de opinión acerca de la importancia que tiene este yacimiento o este conjunto de yacimientos respecto de la economía norteamericana. Y no hubo, digamos, cambios de legislación demasiado importantes. La rentabilidad justificaba el continuo crecimiento del Permian. ¿Y qué cree que va a pasar aquí en Argentina con los cambios en el escenario político en relación a Vaca Muerta? Los cambios políticos a mí me preocupan más que lo que hubiera sido en el Permian, porque acá puede haber un cambio muy importante en términos de diferenciar demasiado el precio que se paga para consumo interno, el precio internacional, el tipo de impuestos que se pongan. Entonces, puede haber un intento de sobreextraer, digamos, no petróleo, sino sobreextraer recursos por parte de un gobierno que tenga una visión digamos, más, no voy a decir más nacionalista, pero digamos, más metida en repartir que en aumentar la producción. ¿El Fondo Monetario y el acuerdo que existe con el Fondo Monetario tiene o le da algún lugar a Vaca Muerta para usted, según su consideración? El Fondo Monetario evidentemente hace sus proyecciones junto con las autoridades y se fija cuál puede ser el flujo que viene de ahí, o sea, aumento de ingresos y con eso aumento de recursos. En términos, digamos, de política económica, lo que el fondo diría es, bueno, dejen que que aumente la producción porque esto es una fuente importantísima de riqueza. Loser, le agradecemos como siempre su claridad y su tiempo, su amabilidad por atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias por la paciencia en escucharme y por tenerme en este programa tan importante. Un saludo a la distancia. Adiós. Gracias.
Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. Para que el crecimiento pueda ser sostenido en el tiempo, es fundamental la comunicación y cooperación entre las distintas partes que hacen a la industria. Hablamos de las autoridades provinciales, nacionales y los principales referentes del sector privado, la famosa mesa chica de Vaca Muerta. Solo quien ejerció la función pública puede comprender ciertamente cómo se construyen y cómo funcionan las políticas de Estado. Con el fin de compartir su experiencia y conocimiento, un grupo de 7 exsecretarios de Energía de la Nación se juntaron para formar el Consejo de Energía. Uno de ellos es Alieto Guadaño, quien también ejerció como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y se desempeñó como embajador en Brasil. Alieto Guadañez, parte de un grupo de exministros de Energía que se han reunido para discutir la cuestión Vaca Muerta. ¿Cuál es la primera reflexión que le genera a usted la riqueza de Vaca Muerta y los trabajos que ya se están haciendo en la cuenca neuquina y mendocina también, en donde está empezando? Vaca Muerta, como todos los recursos naturales, son un regalo de la naturaleza o de Dios, y es un gran activo que tiene la Argentina. No todos los países del mundo tienen los recursos naturales que tiene la Argentina. Y en el caso de Vaca Muerta se trata de un recurso importante y sobre todo de alcance internacional. ¿Qué cosas se deben de tener en cuenta para que eso sea positivo para el país? Bueno, usted está enfrente de la demanda por grandes inversiones. Grandes inversiones significa que por más que usted oriente el ahorro interno y la inversión nacional hacia ese propósito de expansión, no le alcanza. Te va a requerir inversiones externas. La gran pregunta es cómo se atrae una inversión externa importante. Y yo creo que la clave es la confianza y la previsibilidad jurídica. Por eso yo entiendo que no solamente para el caso de Vaca Muerta, sino también para todo el desarrollo de este tipo de recursos naturales, hidrocarburos, sería necesario que todos los partidos políticos acuerden una ley que no regale nada. Se trata de decir, estas son las reglas del juego, tributarias, de impuestos, que vamos a implementar durante los próximos 30 años, de forma tal que se disipen las dudas sobre la fiabilidad de Argentina. Estamos a horas de haber pasado un acto electoral. Hay un escenario político nuevo, para muchos impensado. ¿Qué lugar debe ocupar o debe jugar Vaca Muerta en esta decisión que ha tomado la gente? Bueno, hay una nota promisoria si estamos hablando de la candidatura de Fernández. Los asesores que tienen el área energética, algunos de ellos se han manifestado de una manera clara y entusiasta acerca del futuro de Vaca Muerta, lo cual quiere decir que comienza a estar en la agenda. Y yo espero y confío en que tengan la inteligencia suficiente para darse cuenta que la estabilidad y la previsibilidad en las reglas del juego es la regla de oro para saber si hay inversiones productivas en serio. Usted hablaba de previsibilidad, de confianza. Vamos más a lo técnico, porque sé que estuvieron discutiendo sobre lo técnico, es decir, sobre el petróleo y sobre el gas. ¿Qué debe pasar con cada uno de ellos? Los dos ofrecen posibilidades. En el caso de petróleo, no está muerto el petróleo argentino. Piense usted que recién ahora entramos en la plataforma continental. El desarrollo petrolero brasilero no se hizo en tierra, se hizo en el mar. ¿Y por qué no lo podemos nosotros por lo menos investigar si existen los recursos? En el caso de Vaca Muerta queda claro que la producción de gas comenzó a repuntar. Nosotros habíamos vivido un periodo muy largo de más de 10 años en que caía la producción de petróleo y la de gas. Hoy dejaron de caer las dos, pero ojo, ya Vaca Muerta y todo ese tipo de energía está creciendo a más del 30%. O sea que es un factor muy dinámico, ¿no es cierto? El gas es más difícil, digamos, de planificar, porque se dice el gas se consume en temporada y tanta reserva de gas que tiene Vaca Muerta, se dice la segunda del mundo. Bueno, va a haber que decidir qué hacer con el gas que en algún momento va a sobrar. Lo que usted dice es un tema muy importante porque plantea un gran desafío. Hay un problema en la exportación de gas comparado con la de petróleo. Exportar petróleo es barato. Exportar gas no es barato. Porque primero hay que pasar el gas a líquido
y de transportar el líquido en el barco y después, cuando lo desembarca, pasarlo de líquido a gas. Eso sube mucho el costo. Esto abre una alternativa interesante y yo creo que debería ser un ejercicio de planificación del Estado argentino de qué manera se puede incrementar el consumo interno de gas. Si bien ya es alto en la Argentina, piense usted que el gas en la matriz energética mundial satisface el 25%. En la Argentina satisface más del doble. La pregunta, ¿hay sectores que pueden aumentar el consumo de gas? Yo creo que vale la pena explorarlos. Y hay uno en particular que es la industria automotriz. Usted dice que una alternativa para el gas de Vaca Muerta, entre otros, sería que el parque automotor argentino sea un parque automotor a gas. Alternativa no en el sentido absoluto, porque no le da el cuero. Es un parque reducido en el mundo, pero para las primeras etapas de expansión podría mejorar la rentabilidad. ¿Hay alguna experiencia en el mundo que se reconvierta el parque automotor hacia esa energía, la energía del gas? Hay países que están, la Unión Europea tiene toda una política de gasificación, sobre todo por razones ambientales, por una razón muy sencilla. De los 3 combustibles en orden de maldad ambiental, carbón, petróleo, gas. Gas es el menos contaminante de los 3 combustibles. Quiere decir que en la medida que usted reduzca los otros y expanda el gas, mejora el cambio climático porque mejora las emisiones contaminantes de dióxido de carbono. ¿Hay otro camino para el gas de Vaca Muerta que a usted se le ocurre? La industria ya está muy gasificada, probablemente la industria petroquímica. Usted puede transformar el gas en productos petroquímicos. Bahía Blanca fue eso, ¿no? Y respecto del futuro de Vaca Muerta, digamos, ¿en qué términos puede afectar al país en términos de ingresos de divisa y de abastecimiento del mercado interno? Hablamos un poco del gas, podemos hablar de las dos recursos. Eso depende de variables aleatorias. Primero, ¿cuál va a ser el precio del gas en el mundo? Los precios de los hidrocarburos son muy fluctuantes. Hay una fuerte tendencia en el gas a que no suba mucho porque el desarrollo gasífero de Estados Unidos es impresionante. Hoy es el primer productor mundial de gas Estados Unidos. Y además ellos tienen una facilidad de que salir por el canal de Panamá e ir al Asia. Entonces ellos están en una situación competitiva mejor que la Argentina. De cualquier manera, las oportunidades, sobre todo con los países limítrofes de la Argentina, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Brasil, pero son mercados distintos, ¿no es cierto? Para cerrar, ¿no lo asusta el nuevo escenario político postelectoral en términos de desarrollo de Vaca Muerta y la energía argentina? No, porque creo que los políticos argentinos tienen muchos defectos, pero hay una virtud que tienen, saben sumar y restar. Y no hay muchas cartas ganadoras del volumen y del tamaño de Vaca Muerta. De ningún político argentino, sea uno o sea el otro, va a dejar de mirar con interés y compromiso esto. Y por eso le repito el tema. Es necesario un acuerdo político que se exprese en una ley que no regale nada. No se trata de dar subsidios, sino que se trata de estabilizar la regla del juego. Es decirle a cada inversión, señores, estos son los impuestos. No le voy a regalar nada, pero no se lo voy a subir. No le voy a poner un derecho de exportación adicional. Estos son los impuestos y yo los voy a mantener. Tasaroli. Productos y servicios de calidad para la industria energética y minera. Cuando decimos industria, nos referimos a todas las personas y entidades que forman parte del sector energético, desde los operarios de campo hasta los inversores extranjeros, abarcando el orden público, privado e institucional. Una de las organizaciones más prestigiosas dentro de la industria energética nacional es el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. El IAPG nuclea a todos los referentes del sector hidrocarburífero. Desde 1957 brindan cursos de capacitación, importantes estudios técnicos, publicaciones, balances de la industria y estadísticas, entre tantas otras cosas. Para conocer más sobre esta institución, visitamos a Martín Kaindl, director de Relaciones Institucionales del IAPG. Bueno, Martín Kaindl, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos acá en tu despacho en el IAPG. Estamos en casa. Así es, en el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Para alguien que todavía no se familiarizó con la industria y va a muchas empresas y ve que aparece el logo del IAPG, ¿qué es el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas? Bueno, a nosotros nos gusta decir que el IAPG es el referente técnico de la industria del petróleo y gas en Argentina. Es una asociación civil sin fines de lucro, privada,
que nuclea a todas las empresas de la cadena de valor de la industria del petróleo y del gas, tanto en lo que es exploración y producción de hidrocarburos, el downstream de petróleo, que sería todo lo que es refinación y comercialización de combustibles, transporte y distribución de gas, proveedores de servicios y proveedores de equipos. ¿Qué es o cómo se podría definir? Es un gran foro técnico. Y de ese foro técnico, de esas comisiones donde se intercambia conocimiento, experiencia, se generan mejores prácticas, se generan toda una serie de actividades. Congresos, workshops, capacitación especializada. A eso iba a ir, porque hemos conversado con distintos ingenieros, geólogos, y todo el mundo lógicamente conoce el IAPG y muchos de ellos se han formado acá. Hay cursos, porque quien ve por primera vez las instalaciones del IAPG es realmente asombroso, por lo menos donde estamos nosotros acá sobre la calle Maipú. Nosotros estamos acá en la calle Maipú, que es la sede central del IAPG. También hay que decir que el IAPG tiene 7 seccionales. El IAPG, los cursos de capacitación que da, en su gran mayoría son cursos especializados, se podría decir de posgrado, si bien no somos un ente oficial de capacitación, pero dentro de la industria estamos reconocidos como el principal centro de capacitación profesional. Son cursos muy específicos para los profesionales técnicos que trabajan en la industria. Y Martín, como director de Asuntos Institucionales, ¿qué es lo que significa Vaca Muerta para toda la industria? Porque ustedes vienen trabajando hace ya muchísimos años, pero podemos decir que a partir del 2011 hubo un antes y un después a partir de los no convencionales. Yo te diría primero, Vaca Muerta es una oportunidad única para nuestro país. Es la oportunidad de desarrollo de la Argentina, lo que nos puede dar un paso adelante cualitativo en el crecimiento de nuestro país. Para la industria, ¿qué significó a partir del 2010, 2011, cuando se empezó a hablar de Vaca Muerta? Un horizonte de desarrollo mucho más extendido de lo que se tenía al inicio con el convencional, con la producción que veníamos teniendo. Un desafío enorme, un desafío técnico, profesional, pero también empresario. Desde el programa siempre decimos que el desafío es enorme, como usted bien dijo, y que el compromiso está asumido por todas las partes. Ahora bien, ¿cuál es el futuro o cómo ven ustedes los próximos objetivos que son ya más a mediano y largo plazo? El objetivo sería poder poner en una producción importante, en un desarrollo, en una etapa de desarrollo importante, la potencialidad que tiene Vaca Muerta. Para eso hace falta mucho trabajo del lado de la industria, del lado de todos los integrantes o grupos de interés que tiene, el gobierno, la sociedad, porque es un desafío, como yo te decía, grande para nuestro país. Hay una riqueza enorme, pero esa riqueza es potencial hasta que se logre poner en la superficie y se pueda generar los recursos que le hace falta al país. El futuro, creo que vemos una Vaca Muerta en plena producción y generando lo que le hace falta a este país. Y cuando dice generando lo que le hace falta a este país, ¿pueden ser también exportaciones? Llega un montón de inversiones, dólares que entran al país, que van hacia la cuenca neuquina, tanto a Mendoza como a Neuquén sobre todo, y estamos produciendo. Eso está pasando, es el presente. Ahora, de cara al futuro, ¿puede Argentina, en un par de años, lógicamente hay mucho por hacer, ser uno de los países que ocupa un rol protagónico en el mercado internacional de los hidrocarburos? Creo que ese es parte del desafío, porque el día que ya tengamos, y que estamos muy cerquita de tener totalmente autoabastecido el mercado interno, el desafío es exportar. Y creo que el desarrollo futuro de Vaca Muerta no se entendería si el desafío no sería salir al mundo a vender los hidrocarburos. Y todas las partes que conforman a Vaca Muerta, como decíamos, las empresas privadas, las extranjeras, las nacionales, el IAPG, las autoridades provinciales y de todo el Estado, ¿se siente que estamos atravesando como una revolución si hablamos de la industria de la energía? Yo creo que sí. Creo que todas las partes han asumido y ya tienen en claro la oportunidad que nos brinda este desarrollo del no convencional, que uno genéricamente dice Vaca Muerta. En realidad es el no convencional de la cuenca neuquina en este primer paso, y creo que sí, que están más que alineadas todas las políticas y voluntades para lograr hacer de Vaca Muerta un éxito. Bueno, ahora nos vamos del sur, volvemos para aquí, para Buenos Aires, y le quiero preguntar por la AOG. La Argentina Oil and Gas, que la AOG es una exposición que el instituto hace cada 2 años, los años impares, en la ciudad de Buenos Aires, en el predio de la Rural. Este año se va a hacer del 23 al 26 de septiembre.
y podríamos decir que es uno de los eventos más importantes que hay a nivel regional de la industria del petróleo y del gas. Y creemos que es una excelente vidriera para poner frente a toda la gente lo que realmente significa la industria del petróleo y del gas. ¿Y qué actividades se van a dictar? Porque seguramente nos están viendo desde casa y dicen, ¿podremos ir? ¿Quiénes están invitados? Puede concurrir todas las personas. Previo solamente hay que ir, se registra, se acredita y pueden entrar mayores de 16 años. La exposición va a estar abierta de 14 a 21 horas. Y aparte de lo que es la exposición en sí, hay presentaciones que hacen las empresas que participan de la exposición en los distintos auditorios que tiene la exposición. También hay previsto para el día lunes 23 por la mañana lo que nosotros llamamos HOG, que es Jóvenes Oil and Gas, que es una actividad que hacen los jóvenes profesionales de la industria y que convocan no solamente a los jóvenes profesionales, sino también a estudiantes universitarios, hasta en algunos casos secundarios, que tengan interés por entender qué es lo que está pasando hoy en la industria de la energía. Luego, tanto el martes, miércoles y jueves, va a haber paneles, un panel que tiene que ver con los ODS y la industria, cuál es la hoja de ruta que tiene la industria respecto a poder contribuir en la meta de los ODS. Luego va a haber un panel el día miércoles, sobre transiciones energéticas y el día viernes sobre diversidad e integración en la industria del petróleo y el gas. Y aparte, martes, miércoles y jueves por la noche se hacen lo que se llama charla de los CEOs, donde participan los principales referentes empresarios de la Argentina en lo que es petróleo y gas para saber cuál es la realidad que tiene la industria y cuáles son los planes y perspectivas que cada empresa tiene por delante. Sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes para la industria energética. Espero que vayan también muchos jóvenes, se sumen a esta ola de Shellenials, este nuevo término que me encanta, y seguramente entonces nos veamos en septiembre. Ojalá, y la invitación está hecha para todos. Creo que vale la pena ver lo que significa hoy la industria del petróleo y del gas en Argentina como base de la industria energética de nuestro país. Hay quienes piensan que para entender la economía es necesario ser bueno con los números y ágil en matemáticas. Pero la realidad es que la economía es, por definición, una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Y este es precisamente el planteo que presenta Vaca Muerta. ¿Cómo deberían manejarse los recursos de gas y petróleo para que el crecimiento de la industria se refleje en mejoras para el pueblo argentino? Para contestar esta pregunta, conversamos con el economista y profesor Fausto Spotorno. Fausto Spotorno, gracias por recibirnos. Ustedes, con el estudio de Orlando Ferreres, en los inicios de Vaca Muerta han hecho un asesoramiento a los primeros inversores que querían saber cuánta factibilidad había en ese oro del petróleo y el gas no convencional en Argentina. ¿Puedes hablarme un poco de la historia, de esa historia de los comienzos y cómo fue evolucionando hasta hoy? Y después vamos a hablar del futuro. Al principio la verdad es que el tema era muy nuevo, no se sabía. En Estados Unidos se estaba desarrollando esto de shale gas, ¿no? Que es romper la piedra para sacar gas y petróleo. Pero la verdad es que acá no se sabía los números, no se tenía muy claro la tecnología que se iba a usar. No existía mucha tecnología que después se está usando. Pero en ese momento los costos parecían imposibles, ¿no? Prácticamente era un negocio muy poco rentable con un petróleo que en esa época estaba arriba de los $100, ¿no? Entonces, aún así, con petróleo carísimo, que se decía en esa época que iba a llegar a $150, recién cuando llegaba a $150, algunos decían, bueno, por ahí tenemos alguna rentabilidad adecuada, porque no es que no fuera rentable arriba de los $100, pero por ahí la rentabilidad en ese momento era 3%, 2%, por un proyecto que era recontrarriesgoso. Había que venir a poner miles de millones de dólares para obtener una ganancia que ustedes estimaban en ese momento muy poquita. Y con riesgo altísimo, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que con el tiempo se empezaron a desarrollar tecnologías, más desarrollos y más investigaciones sobre Vaca Muerta en particular. Las dificultades se fueron solucionando. Se esperaba que eso pasara. Lo que pasa es que uno no puede proyectar en base a lo que espero que se desarrolle la tecnología. Es muy difícil hacer eso. Bueno, los números empezaron a ceder de a poquito y ojo, hubo mucho esfuerzo y mucha cabeza puesto en esas cosas, ¿no? Igual si uno tiene en cuenta la dificultad
y los años desde que Vaca Muerta ha empezado a crecer, no es tanto tiempo. En 10 años, Vaca Muerta se ha transformado ahora sí en una realidad, aunque todavía es un porcentaje mínimo lo que se está extrayendo de petróleo y gas respecto de lo que se espera para adelante. Exactamente. Ahora se ha ganado muchísimo en tecnología, ya sabemos cuánto puede costar. De hecho, igual todavía creo que hay espacio para seguir bajando costos. También tiene que ver con el tamaño de las inversiones que se hagan. Así que ahora estás en un proceso intermedio donde las cosas empiezan a parecer más realistas, donde los números empiezan a ser más atractivos, donde las chances son más grandes. Ahora falta poner la plata grande, digamos. Hay ya proyectos que aparecen, pero todavía, como decís vos, la producción es baja. Se puede aumentar muchísimo más. Todavía tenés mucho por avanzar, mucho por desarrollar y mucho por invertir. Y muchas de esas inversiones aún todavía requieren desarrollo futuro, pero todavía falta, digamos, las grandes inversiones. Y en parte también implica porque esas grandes inversiones no es que tipo que en Wall Street decida poner la plata. No es tan así. Porque también tiene que desarrollar infraestructura para que ese señor pueda invertir. ¿Cuánto de eso le está en la cabeza del privado, de las grandes multinacionales privadas que buscan petróleo y gas, y empresas argentinas, que hoy ya las hay, Sí. Trabajando en Vaca Muerta? ¿Y cuánto tiene que poner el Estado? Es una mezcla de cosas. El Estado tiene que poner plata, pero yo creo que más que nada es un tema del sector privado. Si vos querés poner una planta que requiera 3.000 personas puestas en Vaca Muerta, ¿de dónde las vas a hacer dormir esas 3.000 personas? Hay que poner hoteles, casas, y cuántos surtidores hay en Vaca Muerta para los camiones. Las rutas, ahí sí tiene participación el Estado. Y restaurantes, bares, panaderías. Bueno, hay mucho desarrollo que hay que hacer para que todo eso sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y además, Argentina tiene, yo creo que la función número uno del Estado, podemos decir, nacional, es calmar la economía, ¿no? Porque a todo esto, el que viene a invertir en Argentina, ya de por sí tiene un riesgo local. Entonces, ordenar la macro para alguien que va a poner muchísima plata es clave, ¿no? Y para el futuro, digamos, muchos dicen, bueno, Argentina hoy es un país agroexportador. ¿Podría la producción de gas y de petróleo no convencional empatar la producción de soja, si querés, o trigo del campo argentino? Tranquilamente, pero fácilmente. Se estima que el tamaño del gas que se puede extraer, el valor del gas que se puede extraer de Vaca Muerta equivale a 100 años la cosecha de soja. Una idea del tamaño. Lo que pasa es que depende del tipo de producto. Petróleo se puede exportar relativamente fácil. Sacas el petróleo, lo pones en un barril, lo pones en un barco y lo sacas. El gas no es tan fácil. Y después, ahí es donde se brinda otra oportunidad, que es la posibilidad de procesar ese gas y crear industrias que sean intensivas en el uso del gas. A ver, ¿cómo es eso? Porque uno dice siempre con la materia prima, con los recursos naturales nuestros. Sí. Tanto como la soja, como con el gas y el petróleo, digamos. Se van así, crudos, hacia afuera. La famosa historia de mandamos la lana y que nos manden el suéter hecho. Digamos, ¿cómo se le puede agregar valor a esos recursos naturales que están ahí? Mira, hay muchas formas. En el gas creo que es hasta necesario. En el gas es necesario, si no, no lo vas a poder sacar. Si no, ahora, si tienes exceso de gas, una vez que ya la energía eléctrica la puedes hacer toda a gas. Y bueno, también hiciste la energía eléctrica y gas. Abasteciste el mercado local de agroquímicos que pueden usar gas. Y la calefacción, y después el resto del gas, ¿para qué lo querés? Si no lo exportás por el gasoducto. O haces un gasoducto para exportarlo a Chile, pero una vez que Chile ya está abastecido de gas, ¿qué te queda? ¿Dónde más? ¿Qué más haces con el gas? Y el gas sigue saliendo. Entonces, ahí es donde aparecían las famosas, cuando se ventilaba el gas, ¿no? Uh-huh. Porque seguía saliendo y no tenías a dónde ponerlo. Para cerrar, una idea de cuál es el futuro o qué deberíamos tener en cuenta para el futuro de Vaca Muerta, sobre todo en tiempos tan movilizantes políticos como lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que Vaca Muerta puede ser o un proyecto que ayude a exportar, pero también puede ser, vos pensás que esto es una industria semejante a la agropecuaria del lado del Pacífico argentino. Y vos fijate, si uno mira la historia económica argentina, te vas a dar cuenta que el perfil agropecuario en La Pampa ha hecho que toda la Argentina converja en Buenos Aires, del lado este del país. Bueno, probablemente haya que pensar seriamente en desarrollar el lado oeste del país, porque podría ser tranquilamente una pampa húmeda petrolera del lado oeste del país, que además tiene otra particularidad, y es que puede convertirse en una salida del Pacífico. Si vos pensás estratégicamente el país, dar vuelta el país como una media y pensar seriamente en desarrollar el oeste y salir del Pacífico, pasa hacia Asia.
en vez de estar pensando en Europa como pensamos desde el siglo XIX para acá, desde que se desarrolló Argentina. O sea, Argentina tiene que pensar estratégicamente el país. Gracias, Fausto, por habernos recibido y por estos conceptos sobre la economía y Vaca Muerta. De nada, muchas gracias. Te contamos las noticias de la industria energética más importantes. Chile podría eliminar el uso del carbón con la ayuda del gas de vaca muerta. El ministro de Energía de Chile, Juan Carlos Jovet, renovó las expectativas para el shale gas de vaca muerta. La delegación chilena fue recibida por el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, junto a autoridades nacionales y provinciales. El presidente Sebastián Piñera anunció meses atrás la intención de Chile de cerrar las centrales generadoras de energía a carbón con un plan de reducción del 20% en los próximos 5 años. El gobernador neuquino Omar Gutiérrez afirmó que Chile es el puente para el desarrollo de Vaca Muerta. Crisis por el congelamiento de los precios a los combustibles. El secretario de Energía de la Nación afirmó que el gobierno está trabajando en un plan para revertir la crisis por el decreto de necesidad y urgencia del crudo. Gustavo Lopetegui anticipó que el gobierno trabaja en una nueva propuesta para presentarle a las empresas del sector y a los gobiernos de las provincias petroleras para tratar de remediar el efecto negativo que causó el congelamiento de precios a los combustibles por 90 días. Por su parte, Sebastián González, jefe de gabinete de Neuquén, afirmó que se va a salir fortalecido de esta crisis. Por Vaca Muerta, las exportaciones neuquinas crecieron más de un 67%. La medición corresponde al primer semestre de este año. La mayor parte del aumento se registró en combustibles y energías provenientes de las ventas del gas natural de Vaca Muerta. Se registró un incremento de 49,45 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior. No siempre hay que poner el ojo únicamente en lo que falta. A veces es preciso detenerse un instante en medio del frenesí para mirar el camino recorrido y contemplar los logros obtenidos hasta el momento. Porque es gracias al compromiso, el esfuerzo y el trabajo de cada una de las personas que de una u otra manera integran la industria energética nacional que se ha avanzado a un ritmo tan acelerado. Donde antes había un desierto, hoy hay cantidad de yacimientos petroleros en funcionamiento. Hay empleo, hay desarrollo, hay más movimiento, hay consumo, más camiones, nuevas rutas. En menos de 10 años, la cuenca neuquina se puso de pie para poner en valor los recursos del suelo argentino. Los beneficios del crecimiento industrial no alcanzan únicamente al sector, son para todos. Por eso, para la industria del petróleo y el gas y para los 45 millones de argentinos, Vaca Muerta es prioridad.